¿Es la parábola del Hijo Pródigo un reflejo de nuestra identidad? Hoy escucharemos un hermoso e interesante plan trazado para nosotros en esta parábola. Soy Gerardo Guerrero y le doy la bienvenida a su programa Las Raíces Hebreas de nuestra Fe Cristiana. Comencemos. Estamos listos para iniciar este programa y antes de comenzar quiero recordarles que pueden enviarnos todas sus preguntas al correo que aparece en pantalla. Nos encantaría leerles. Y bien, entremos en materia con Liliana Hunter desde Miami, Florida. Liliana, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta, muy bendecida de estar de nuevo con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. Así que un saludo para todos. Bien. Liliana, ¿qué tiene que ver la parábola del Hijo Pródigo con nuestra identidad? En las iglesias cristianas siempre nos han enseñado que el Hijo Pródigo es el creyente que se fue al mundo y regresa a la iglesia y le hacemos fiesta. ¿Qué opinas? Bueno, la parábola del Hijo Pródigo es una de las pruebas más claras que tenemos de este proceso final donde el Padre nos está revelando de una manera más profunda la Escritura, porque nunca vimos nuestra identidad en esa parábola, a no ser, digamos, personas que se hubieran identificado porque en algún momento abandonaron la fe. Pero ¿de qué se trata la parábola del Hijo Pródigo? Hay muchos elementos de la parábola que nosotros, digamos que no entendíamos. En primer lugar, nos habla de un padre con dos hijos. Nunca identificamos quiénes eran esos dos hijos. Siempre pensamos, yo digo que nos enfocamos y digo nos enfocamos porque a todo nivel, yo creo que en toda la visión cristiana, nos enfocamos en el hijo pródigo, en el que se fue, en el que le dio la espalda al padre y se fue al mundo y de pronto regresó. Pero hay elementos de la parábola que nunca descubrimos. ¿Quién es el padre? ¿Quiénes son los dos hijos? Y sobre todo que nunca pensamos en ningún momento en el hermano. Esa fue una de las fallas que no nos dejó conocer realmente la parábola. Ok, entonces, ¿qué pasa con el hermano? ¿Quién es el hermano que se enoja porque el otro regresa y le hacen una fiesta? ¿Quién es ese hermano? Exactamente. Como decías anteriormente, que en la visión cristiana nosotros lo tomamos como la persona que se iba y regresaba. Pues no teníamos ninguna razón para enojarnos y por el contrario, siempre en la iglesia nos poníamos felices con el que regresaba. Eso era un día de fiesta y de bendición. Ahora, ¿cuál es ese hermano? Para descubrir quién es el hermano, tenemos que descubrir quién es el padre. El Padre es el Eterno, es el Dios creador del cielo y de la tierra. No, ese es el Padre. Tiene dos hijos. ¿Quiénes son esos dos hijos? Los dos hijos son las dos casas de Israel. El Eterno tiene su pueblo que es Israel y él por su plan perfecto dividió a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Cuál es ese hijo que siempre permaneció con el padre? La casa de Judá. Esto lo encontramos nosotros sustentado y lo vamos a ver más adelante, sustentado en la misma escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Padre, ¿quién es? Es nuestro Padre, el Creador. Él es nuestro Dios y tiene un pueblo que se llama Israel. Tiene dividido en dos casas, la casa de Judá, que son los que conocemos como judíos, y la casa de Israel, que es la que Yeshua vino a buscar de acuerdo a Mateo 15:24. Ahora, ese hermano siempre permaneció con el padre, la casa de Judá, pero la casa de Israel, vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo la casa de Israel desde el principio le dio la espalda al padre, le pidió su herencia y se fue al mundo, literalmente como nos dijo Yeshua. Entonces, cuando el hijo pródigo dice que un día volvió en sí, o sea, que de repente sintió que tenía que volver a la casa del padre, el hijo que se enoja es la casa de Judá.
los que hemos escuchado los que hemos vuelto en sí, digamos, porque escuchamos el llamado del Padre para regresar a la casa, hemos visto en vivo y en directo esta reacción de nuestro hermano, digamos, Judá, que siempre permaneció con el Padre. La pregunta que Judá se ha hecho desde hace ya como unos 20 o 20, 25 años es: ¿ustedes qué están haciendo regresando a las raíces hebreas si ustedes no son parte de este pueblo? Porque Judá tampoco lo entendía. Entonces es muy interesante para que tengamos esta parábola presente, porque a partir de un texto tan conocido vamos a aprender muchas cosas que ustedes las pueden ir comprobando en las escrituras, que no es ninguna interpretación rara, ni nueva, ni curiosa, sino que nos une las escrituras como un solo bloque, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Liliana, ¿somos los cristianos el hijo pródigo? Nosotros somos esa casa de Israel que es el hijo pródigo. Yo sé que muchas personas piensan, bueno, un momentico, no, pero nosotros no estábamos pues como alimentando los cerdos, como es lo que leemos en la parábola. Sí, nosotros ya no, porque Yeshua vino a buscarnos. Pero cuando conocemos la historia, y esto lo vamos a ir conociendo en los programas posteriores, sí nos vamos a dar cuenta de que literalmente nosotros somos la casa de Israel. Yo les mencioné ahora, en Mateo 15:24, Yeshua dijo: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la casa de Judá, él nació en la casa de Judá, así que la casa de Judá no estaba perdida la casa de Israel. ¿Y a dónde mandó a los discípulos? A que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Es decir, y Yeshua dijo: mis ovejas van a reconocer mi voz y me van a seguir. Así que vamos a ir entendiendo poco a poco. No se preocupen mucho por el momento, porque los invitamos más bien a que en cada uno de los programas vamos profundizando hasta que encontremos la certeza de que nosotros somos esas ovejas que Yeshua vino a buscar, que Jesús llamó. Nosotros escuchamos el llamado de Jesús, de Yeshua, y lo seguimos. Éramos ¿qué? Ovejas de la casa de Israel. Así que sí, los cristianos somos la casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Eso sin duda alguna, y eso nos da a nosotros una esperanza muy hermosa que vamos a ir conociendo. Muy bien. Ahora, ¿la promesa de Abraham está unida a esta parábola? Definitivamente. Porque ¿cuál es la promesa que le hizo el Eterno a Abraham? Desde Génesis 12, en Génesis 22, en Génesis 26, varias veces le ratificó esta promesa. El Eterno le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y que su simiente llevaría esa bendición hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él es la sabiduría misma, Él es perfecto. Entonces, Él ideó el plan de separar a su pueblo Israel con Abraham a la cabeza, porque Abraham, Isaac y Jacob son los padres, digamos, de Israel, de donde surge el pueblo del Eterno, separado del mundo. Pero el Padre tuvo la idea, el plan tan perfecto de separar las dos casas. Una que permaneció con él, la casa de Judá, y la otra que llevó la simiente de Abraham. Porque si retrocedemos, vamos a ir estudiando después cómo se separó la casa de Israel. Y ellos en su ADN llevaban ¿qué? La simiente de Abraham, que es lo que nos dice la palabra en hebreo, que iba a llegar hasta lo último de la tierra. La será de Abraham, que es la simiente, el ADN de Abraham. Entonces, sin que lo supieran, esta casa de Israel se volvió gentil, se fue a los pueblos gentiles, y una vez que se fue a los pueblos gentiles, llevó esa simiente de verdad hasta el último rincón de la tierra. Hoy es el tiempo de la restauración, del llamado, de volver otra vez a ser un solo pueblo, de manera que es un plan perfecto basado en esa promesa de Abraham.
Nosotros somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a través de Yeshua. Excelente. Siempre hemos pensado que los cristianos heredamos el cielo y que Israel hereda la tierra. ¿Qué piensas? Eso precisamente porque no conocíamos este tema de las dos casas de Israel ni nuestra verdadera identidad. Pero cuando vamos, eso no está en las escrituras, no hay una división que diga la iglesia se va al cielo y los otros heredan la tierra. El mismo Jesús dijo, el mismo Yeshua dijo, los mansos heredarán la tierra. Así que nosotros heredamos también la tierra prometida, nosotros tenemos las mismas promesas que tiene la casa de Judá. Pero esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Vamos a ir avanzando hasta que vamos entendiendo el plan que hay en toda la escritura. De las cosas que más emocionan en este tiempo es volver a reunir las escrituras, esa Biblia que cada una de las personas que están con nosotros hoy la tienen en sus manos, la vamos a volver un solo libro, porque nosotros la habíamos como dividido, como que el Antiguo Testamento no era para nosotros, sino como una historia de Israel, y que el Nuevo Testamento era para nosotros. Ahora va a ser diferente. Hoy nos está mostrando el Padre que nosotros somos parte de ese pueblo y una parte fundamental, porque el Padre mismo dijo que Él iba a venir a buscarnos y por eso mandó a su Hijo, por amor a nosotros, a la casa de Israel que se había vuelto gentil, manda al Hijo a que nos busque y entrega a su Hijo, entrega a Yeshua su propia vida para que nosotros pudiéramos entrar por gracia de nuevo al pueblo que el Eterno había escogido. Así que es un plan muy hermoso que vamos a compartir en cada uno de estos programas. Liliana, nosotros los cristianos siempre hemos separado Nuevo y Antiguo Testamento y hemos enseñado a la gente a empezar a estudiar desde el Evangelio de Juan o de Mateo, y ahí es donde realmente nos hemos perdido de toda la sabiduría que está en el Antiguo Testamento, o la base para la enseñanza del Nuevo Testamento. Sí, pero tenemos que entender una cosa que es muy importante, que ese era el plan del Padre. Eso no fue equivocación de nadie, ni fue que error de los pastores, ni fue nada, ni nada. Así es el plan y eso es lo que vamos a probar en las escrituras. Lo vamos a ir probando, que es un plan del Padre. El plan del Padre en este momento, ¿cuál es? Que todo el cristianismo, que es esa casa de Israel que Yeshua recogió, se ponga en pie y dé ese pasito que nos falta para ser otra vez parte de ese pueblo que el Eterno va a guardar en este tiempo final. El Padre nos dejó esa promesa para el tiempo final. Esto lo vamos a aprender después cuando estudiemos Romanos 11, cuando nos dice que Él nos quitaría un velo que había puesto sobre nuestros ojos cuando se cumpliera el tiempo de los gentiles. Vamos a entender después qué es el tiempo de los gentiles, cómo se quitó ese velo, pero es muy importante que todos entendamos, tanto pastores como ovejas, digamos que todos entendamos que esto era el plan del Padre. Este es el plan del Eterno. Ya hablamos en el programa anterior precisamente de Hechos 3, que nos advertía de la restauración de todas las cosas. Así que es un plan, simplemente un plan perfecto de un Dios vivo, que sabe, que conoce los tiempos y que en este momento en especial, cuando sabemos que el mundo está tan convulsionado, el Padre nos está llamando para protegernos. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de alegría y de gozo y de seguridad, que el Padre nos tiene en la palma de su mano y Él está cumpliendo su plan perfecto para que nosotros tengamos su protección y su provisión en estos tiempos finales. ¿Cómo podemos encontrar en las Escrituras que ese era el plan de Dios?
uniendo precisamente en un solo libro la Biblia. Tú mismo decías ahora, nosotros aprendimos como que teníamos que separarla, como que nosotros teníamos que empezar a estudiar. Sí, así era el plan, que empezáramos allí porque el plan era que nosotros conociéramos a Yeshua primero que todo, lo conociéramos, tuviéramos ese encuentro con Jesús que nos cambiara la vida, que nos sacara de las naciones, que nos sacara del mundo, que nos sacara de Babilonia. Entonces, una vez que Jesús nos hizo a nosotros nueva creación, una vez que cambió el corazón, ahora sí el Padre nos está llamando de regreso a la casa. O sea que todo esto lo vamos a probar en la Biblia. Siempre va a ser una recomendación muy importante para todas las personas que nos sigan en el programa, que tengan a la mano su Biblia para que vayan confrontando las citas que les vamos a ir dando, para que puedan entender muy bien el plan y el proceso que hemos vivido. Liliana, cuando comprendiste la parábola del hijo pródigo, como lo cuentas ahora, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Algo cambió en ti? ¿Qué te sucedió? Bueno, muchas cosas cambiaron muy positivamente porque me emocionó mucho poder ver esa parábola tan conocida ya desde otra dimensión. O sea, eso me estaba indicando a mí que el Padre había abierto como una puerta donde nos iba a revelar cosas muy hermosas. Usted recuerda cuando el Padre nos dice que clama a mí, te responderé y te mostraré cosas que no conoces. O sea, nosotros, no, era como si el Padre ahora nos revelara las escrituras de una manera todavía más perfecta de la que nosotros lo conocíamos. Y por otro lado, conocer la identidad, reconocer que nosotros somos parte de Israel, reconocer esa identidad, pues nos llevó, a mí personalmente, me dio como la completa seguridad de encontrar digamos que mi trasfondo desde el mismo libro de Génesis. Ya no me sentí como un grupo que llegó aquí al final de la historia, sino como algo que estaba en el corazón del Padre, como todo parte de un plan que estaba en el corazón del Padre. Si nosotros analizamos bien la parábola, ahí nos damos cuenta que cuando Yeshua vino a recogernos, el llamado que nos hizo fue el que hizo que reaccionara ese hijo pródigo, se pusiera en pie y regresara a la casa del Padre. Entonces, ese proceso realmente que ha sido un proceso lleno de alegría, porque la misma parábola nos dice que el padre estaba esperando al hijo pródigo con los brazos abiertos. Otra de las cosas, por ejemplo, que descubrí que me pareció muy interesante es saber el nombre del hijo pródigo. Porque Gerardo en las escrituras nos dice cómo se llama el hijo pródigo. Y el hijo pródigo se llama Efraín. Eso nos lo dice Jeremías 31:20. Así que cuando aprendamos quién es Efraín, ustedes van a ver cómo se nos llena el corazón de alegría de saber que el Padre nos esperó cada día hasta que regresáramos. Él nos mandó a buscar, Él nos amó, Él tuvo misericordia, Él dispuso de todo para que nosotros pudiéramos todas las herramientas que necesitábamos para nosotros regresar otra vez a su casa. Y Él está esperando a Efraín, que es el nombre del hijo pródigo, lo está esperando con los brazos abiertos afuera de su casa. O sea, Él está en el camino haciendo ese encuentro que para nosotros es algo que nos renueva la fe, nos renueva el alma, nos renueva el gozo. O sea, esto realmente es un avivamiento. Siempre que encuentra alguien sabiduría, una revelación en la palabra, se llena uno de gozo, ¿verdad? Pienso que es lo que te pasó a ti. Exacto, porque es muy emocionante ver que el Padre está trabajando con nosotros personalmente, que nos está revelando, que nos está diciendo, que nos está llamando, que nos tiene en cuenta, que conoce el nombre nuestro, que conoce que sabe que nosotros le amamos. O sea, todo eso se lo tiene que llenar a uno de gozo. Y yo creo que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pues si algo necesitamos es el gozo de encontrarnos con el Padre.
porque Él es nuestro guardador. Él nos hizo y Él es nuestro guardador. Él siempre nos ha dicho que no temamos, así que si somos esos hijos que Él está llamando, pues la vida realmente da un vuelco en una forma muy, muy positiva. Entender esa identidad nos fortalece la fe de una manera extraordinaria, porque nunca vimos promesas para los gentiles, así que encontrar que las promesas de Israel son para nosotros, sin ninguna duda, eso sí es un motivo de gozo y de gran gozo, diría yo. Así es. Así es, Liliana. Hagamos un breve resumen, bueno, no un breve porque es bastante información, pero hagamos un resumen de la parábola del hijo pródigo desde el comienzo hasta... Mira, lo podríamos resumir así. El Eterno le dijo a Abraham que la simiente llegaría hasta lo último de la tierra. El padre después él elige su pueblo Israel y pone a la cabeza de Israel a Abraham, a Isaac y a Jacob. Con Jacob, él establece el plan de las 12 tribus y a raíz y precisamente con el hijo de José, con Efraín, él forma ese Efraín que hoy vamos a ver de regreso. Esto es todo cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino. Pero todo ese plan, ese pueblo de Israel, ya 13 tribus que había allí saliendo de Egipto, el Eterno las separa en dos casas. La casa de Judá, que siempre permanece hasta hoy en la casa del Padre, y la casa de Israel, que en el tiempo de los asirios le da la espalda al Padre y se va al mundo, literalmente como dice la parábola. Así que el final de la historia es que solo queda Judá. Cuando viene Yeshua, solo está Judá. La casa de Israel está perdida entre los pueblos gentiles. El padre dijo: yo voy a rescatar mis ovejas. Envía a Yeshua, que es la imagen visible de él. Yeshua viene, capacita a los discípulos, nos manda a buscarnos, y a través de ya 2000 años después, Él nos encuentra a nosotros. Nosotros seguimos siendo esas ovejas que estábamos en el corazón del Padre, que Él estaba esperando. Y hoy estamos ya de regreso a la casa. Así que yo creo que el resumen de la historia es muy, muy hermoso, porque ese hijo pródigo, a ese hijo pródigo se le restituyó su herencia, se le restituyó su autoridad. El padre hizo fiesta porque había regresado. Eso es lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros que regresa hoy a su casa. Que si el hijo Judá está enojado, el padre va a tratar con Judá. Nosotros amamos a Judá porque es el hermano que permaneció con el padre, pero el padre es el que va a tratar con Judá. Nosotros tenemos un plan determinado que lo vamos a ir analizando en cada uno de los programas. Yo los animo a todos es a que entendamos, no a que tomen una decisión ya, que se pare y regrese, no. Primero vamos a entender esa identidad, vamos a entender el tema de las dos casas, vamos a entender todo esto para que podamos ir con el corazón tranquilo y lleno de gozo a encontrarnos con el Padre que nos espera con sus brazos abiertos. Eso no lo podemos olvidar. Sí, es importante que cada vez que se dé esta enseñanza, reflexionemos en lo que se dice, vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos para ver si es verdad lo que estás diciendo, ¿verdad? Lo que estamos exponiendo aquí. Exacto. Yo, por ejemplo, los invitaría antes del programa siguiente a que leyeran Jeremías 31:20. Lean las palabras que el Eterno dice con respecto a Efraín, que es el nombre del hijo pródigo. Léanla ustedes, las vamos a decir después en el siguiente programa, pero yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia, la leyeran y pensaran que cada una de esas promesas, de esas palabras que hay allí, es para ustedes. Pueden cambiar el nombre de Efraín por su propio nombre. Así es el encuentro con el Padre. Ok, Liliana, se terminó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa, donde hablaremos sobre esas dos casas, sus nombres y sus características. Estoy lista y espero que todos nos acompañen en el próximo programa. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom para todos. Que Dios les bendiga. Para concluir este programa,
quiero recordarles que la parábola del hijo pródigo nos lleva al pueblo de Israel. Vemos ahí a un padre con 2 hijos y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Bendiciones.